sentimos este ambiente especial, este ambiente que el Señor nos ha permitido preparar para adorarle, para exaltar su nombre, para bendecir, para decirle gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo, Señor. Y aquí estamos delante de tu trono, Señor. Hoy venimos a ti, Señor. Padre, te hemos adorado, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Padre, y así que podemos seguir. Que se vaya toda distracción, que podamos estar atentos a ese rema tuyo, a lo que tú hoy traes para nosotros, Señor. Dios Todopoderoso, Dios maravilloso y santo. Hoy oramos, Señor, para que seas tú trayendo esa palabra de vida, esa palabra de fuerza, esa palabra de aliento, esa palabra, Señor, que levanta nuestras fuerzas, que levanta nuestro ser, que nos restaura, Señor, que nos exhorta, Señor. Oh Padre, que tú nos ayudas, Señor Dios, a través de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos aprender, comprender y entender lo que tú tienes para nosotros. Esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que es fiel, que es verdadera, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, háblanos, Señor. Que no sea una palabra de humana sabiduría, Señor, sino una palabra que viene de ti, Señor. Esa palabra que sale de tu trono, Señor. Esa palabra que sale de tu boca, Señor, Dios Todopoderoso. Y que viene a ministrar nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú quieres hacer, Señor. Padre Santo, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por lo que hoy traes, Señor. Por ese alimento fresco que es tu palabra, Señor. Por esa luz en medio de la oscuridad que tú traes para nosotros hoy. Porque como tu palabra misma lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, gran yo soy. Aleluya. Se los bendice, mis hermanos. Vamos a sentarnos y que sea el Señor tocando nuestras vidas. Amén. Yo creo que todos los que estamos conectados, los que estamos aquí, sabemos que hemos tenido un llamado. Amén. Todos hemos sido llamados. Y aunque muchos somos los llamados, pero pocos somos los que escuchamos su voz. Pocos somos los que acudimos. Pero aquí estamos. Y esa palabra es para los que estamos. Amén. Y hoy vamos a hablar. El Señor quiere recordarnos para qué fuimos llamados. ¿O a qué fuimos llamados? Tenemos nosotros llamados generales y unos llamados específicos. Amén. Y dentro de esos llamados generales tenemos un llamado a ser santos. Amén. Mi hermana, mi hermano, fuimos llamados a ser santos. De pronto esto es algo que nosotros decimos, sí, desde el principio sabemos, desde el principio que nos han hablado de que debemos ser santos, que Dios quiere que todos seamos santos. Amén. Amén. Y para esto vamos a tomar una palabra, una carta de un apóstol bien especial. Es el apóstol Pedro. Amén. Pedro, ¿quién era? Un hombre humilde, un pescador que decidió él pasar 3 años con Jesús. Amén. Y al pasar del tiempo, Pedro se convirtió en un apóstol de la esperanza. Pedro, aunque fue un líder inestable en el ministerio de Jesús, sabemos que él negó a Jesús, ¿no?
3 veces. Pero también sabemos que el Señor lo perdonó. Amén. Recuerdo que la palabra dice, así como 3 veces él lo negó, el Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Bueno, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y se lo repitió, así la segunda y así la tercera. Señor, tú sabes que te amo. Pero era algo que está ahí, que nos muestra que así como 3 veces dijo, no, 3 veces también nos va a decir, sí, te amo. Te amo, y eso es lo que Dios quiere que nosotros le amemos. Así como Él nos amó, y como dice la palabra, porque Él nos amó primero. Y Él nos ha enseñado de su amor. Y nuestro amado Jesús, con toda esa obra redentora, con todo lo que hizo, ¿será que no nos ama? Nos ama, ¿no? Porque no nos amó. Nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Amén. Porque no porque hagamos lo que hagamos, Él va a dejar de amarnos. Él va a seguir amándonos. Amén. Y vemos que después de la venida del Espíritu Santo, Pedro antes era como rebelde, o sea, lo poco que se ve era como rebelde, era como, o sea, tal vez era un pecador, de pronto era ordinario, brusco, tosco, ¿no? No lo sabemos, pero uno intuye por lo que lee que él no era así como un poquito especial. Pero ¿qué pasó después de la venida del Espíritu Santo? Después de que vino el Espíritu Santo, ¿en quién se convirtió? Y era humilde probablemente. Él no tenía estudio, no era así de los más versados. Y vemos cuántos discursos ya hay, cuánto ese primer discurso que cuando llegaron ahí estaban ellos y creyeron, estos están ebrios. Pero empezó a hablar con denuedo la palabra. Y hoy el Señor nos quiere recordar que hemos estado en un tiempo, hemos venido en una preparación y hemos estado con Jesús, así como Él estuvo 3 años. Nosotros llevamos, el tiempo que cada uno llevemos, ahí vamos. La diferencia es que Él estuvo ahí cara a cara, pero nosotros hemos estado con Él, porque Él ha estado con nosotros y Él no nos ha abandonado ahí. Y poco a poco, de pronto, el proceso de cada uno de nosotros es diferente en la medida en que hemos dejado como que, sí, ahí vamos, lentamente, ahí paso a paso. Pero vamos, porque yo sé que todos los que estamos hoy acá, ahí vamos en ese proceso, aprendiendo del Maestro, de ese gran líder que fue y que es nuestro amado Jesús. Amén. Y varios sermones bien especiales que Pedro dijo, y todo lo que hizo Pedro. Ahorita vamos a ver alguna parte, una mínima parte de lo que él nos dejó, de esas enseñanzas, de lo que él aprendió del Maestro y que él enseñó, y que hasta hoy ahí está esa enseñanza. Pasó de ser una persona normal a un gran hombre de Dios, usado, cuán grandemente usado fue por el Señor. Y así quiere el Señor hacer con nosotros. De pronto muchos de nosotros nos creemos poco, nos vemos como una hormiguita, pero no sabemos el potencial que Dios nos ha dado y para qué nos ha llamado. Porque vamos a hablar de un llamado que es a ser santos, pero ese no es el único llamado que Él tiene. Hay muchos llamados que Él tiene para nosotros, de lo que quiere que le hagamos. Esta carta que vamos a ver, que es primera de Pedro, fue escrita aproximadamente del año 62 al 64 después de Cristo. En esa época estaba de emperador Nerón. Y Nerón fue una persona, leyendo un poco de esa historia, bastante fuerte. O sea, lo que hizo, se fue contra los cristianos y hizo tantas cosas, quemar la ciudad sin importarle a cuánta gente quemó. Y él se fue, y en algunos estudios dice que él se fue a mirar desde lejos allá lo que estaba pasando y perseguía a los cristianos. Entonces imagínense cómo estaban los cristianos en esa época. De pronto nosotros aquí en Colombia, gracias a Dios, no somos tan perseguidos, porque sí, tenemos persecución, pero no somos tan perseguidos como ellos, como de pronto en otros países que sí hay persecución. Pero podemos ver y aplicar esta palabra, porque toda la palabra es para aplicar a hoy, no solamente lo que pasó allá. Podemos ver lo que pasó allá y en qué contexto estaban,
y al ver lo que estamos viviendo hoy. Amén. Y la palabra que Pedro traía para estos hombres y mujeres de Dios en esta época, estos cristianos, era una palabra para animarlos y fortalecerlos en medio de tanta aflicción que tenían, de tanta persecución, porque ellos fueron perseguidos y tuvieron que separarse. En esa época fue la época de la dispersión, las diásporas se llamaba eso. Pedro le tocó duro también porque sabemos que él fue golpeado, fue encarcelado, fue amenazado. ¿A cuántos no vio morir? No sabemos, pero creo que a muchos hermanos vio morir. Y nosotros, aunque no veamos aquí directamente, pero sí sabemos, por las noticias vemos a cuánta gente, cristianos queman, cristianos por allá en esos países que no pueden tener ni la Biblia. Y nosotros, qué poco valoramos eso, ¿no? A veces, que nosotros sí podemos tener 1, 2, 3 y sacarlas y nosotros, ¿cómo estamos con este manual de vida? Que tanto lo tenemos y realmente es ese manual de vida para nosotros. Amén. Todos nosotros, yo creo que aquí no hay ninguno que no podamos llevar una vida en santidad. De pronto decimos, no, es que es muy difícil. Yo santo solo los del pasado, pero yo no puedo por mi carácter, porque yo tengo esto, porque debo hacer esto, aunque sé que no lo debo hacer. ¿Por cuántas excusas, cuántos argumentos el enemigo coloca en nuestras vidas para decir, no, yo no puedo ser santo? Y de hecho ya ahí cuando decimos yo no puedo ser santo, ya estamos quitándole, estamos atándonos, estamos colocando barreras para decir no puedo. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo. Y ser santos podemos. No es fácil, pero imposible no es. Porque con Dios todo es posible. Amén. Todos podemos llevar una vida en santidad. ¿Cómo podemos llevar esa vida en santidad? Obedeciendo las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Que decía, no recuerdo quién, no son gravosas tampoco. O sea, tampoco Dios nos pide hacer cosas, las sobrenaturales las hace, los milagros y todas las cosas que nosotros vemos y que decimos yo no puedo, Él las hace. Porque es que no somos nosotros. Al final nosotros somos instrumentos. Nosotros somos esas vasijas. Nosotros estamos ahí para desocuparnos, sacar eso que está sucio y llenarnos, ser fuentes para llevarle a otros, porque no es solo para nosotros. A veces somos egoístas, a veces solamente pensamos como en nosotros y en los que están cerca a mí, pero no vemos más allá. ¿Cuánta gente se está perdiendo? Amén. Y vamos a ir a la palabra en 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a ir a leer una porción pequeña del versículo 14 al versículo 16. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablándonos. Aleluya, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, que hace tantas cosas en nosotros, que nos redarguye, nos exhorta, nos anima, Señor. Gracias, Padre eterno. 1 de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Aleluya. Vamos a ver qué es santidad. De pronto decimos santo, santo, pero ¿qué es santidad? Santidad es un estado de pureza y separación del mal. La santidad es propia de Dios.
Dios es santo, amén. Ser santo es ser apartado, es ser separado. Y nosotros fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo porque el Señor ya nos tenía. Ya Él sabía quién iba a venir y quién no va a venir porque Él todo lo sabe. Sabía que muchos, aunque iban a ser llamados, no iban a escuchar el llamado. Pero gloria a Dios, nosotros estamos aquí. Amén. Esos llamados a ser santos. Amén. Y vamos a desmenuzar un poquito estos 3 versículos. Sabemos que nomás con uno ya tendríamos. Dice la palabra, como hijos obedientes. Entonces el Señor me puso a coger palabra por palabra para que miremos que sí podemos, que no es difícil y que Dios ha hecho ya tantas cosas que nosotros vamos a hacer lo mínimo. Amén. Entonces primero dice ser hijos obedientes. Pero primero tenemos que tener claro y decir si somos hijos. No, de pronto porque hay personas que a veces dentro de su misma falta de identidad no se sienten hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, pero es que yo soy pecador, pero yo no soy digno, pero yo con tanto mal que he hecho, pero yo, o sea, todos los peros, todas las acusaciones que el enemigo empieza a poner en nuestra mente. El Señor nos dice, debemos tener claro, y esta mañana en la clase hablábamos de la Biblia, y decir, debemos leer la palabra y estar ahí y creerle a la palabra y tener presente siempre que debemos sí o sí leer la palabra, porque el enemigo siempre va a querer venir a distraernos y decir, pero usted hijo y tan mal que se porta, usted que roba, usted que mata, usted que hace, todas las acusaciones, porque sabemos que él es el acusador. Pero si usted anda en esto, pero si usted ve pornografía, pero si usted no se la pasa sino jugando, pero si usted, en fin, cualquier cantidad de cosas nos puede el enemigo sacar. Porque sí, no estamos diciendo que somos perfectos. Que otra cosa diferente es ser perfectos, que el perfecto solo el Señor, nosotros perfectos no somos. Pero sí nos dice que la palabra, que sí podemos ser santos. Entonces, miremos qué nos dice la palabra en 1 de Juan 3:1. Porque aquí lo importante es lo que dice la palabra, no lo que yo piense, no lo que nosotros pensemos, es lo que dice la palabra. Porque es que, como sabemos, el enemigo, ¿con qué nos ataca? Con la misma palabra. Él nos pone la palabra, pero si nosotros no la sabemos bien, entonces nos dejamos creer. Y sí, como yo pequé, entonces, si yo soy pecador, entonces no voy a poder entrar. Si yo soy pecador, entonces no voy a poder orar. Si yo soy pecador, todas esas cosas el enemigo no las va a poner. Pero nosotros tenemos la palabra. Amén. Y esa es la que debemos predicar, y esa es la que debemos creer, y esa es la que debemos buscar. ¿Qué dice el Señor? Si yo estoy haciendo algo, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él me dice? ¿Qué debo hacer para volver al camino? Porque nosotros desviarnos, facilito, cada ratico nos desviamos. Pero tenemos a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayuda. Dice 1 de Juan 3:1. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Amén. Dejémoslo hasta ahí porque estamos mirando, es que somos hijos de Dios. Aquí lo dice el Señor, por amor. No es porque nosotros ni no lo merezcamos, ni pagamos, ni nada. Es porque a Él le plació, porque nos ama tanto y nos ha concedido. Nos dio ese regalo. Es decir, somos sus hijos. Pues debemos creerlo y decirlo, sí, es que la palabra lo dice. O sea, no es que yo me lo estoy inventando, no es que lo anexamos aquí o en mi Biblia yo lo escribí, no. Es que lo dice Dios. Amén. Amén. Y reforcémoslo con otro versículo en Gálatas. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías. Y yo sé que todos los que estamos aquí
Creemos, hicimos una confesión de fe y dijimos que creíamos que Jesús vino, que Jesús murió, pero que Jesús resucitó. Y que Jesús entró a nuestro corazón. Cuando nosotros hicimos esa confesión, dijimos: Señor Jesús, entra a mi corazón, ven y habita en mí. Y aquí la palabra nos lo está diciendo claramente. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías. Y por fe estamos acá, porque si no tuviéramos fe, hoy 8 de diciembre, ¿dónde estaríamos? Muchos por allá están desenguayabando, paseando, bueno, en fin, haciendo muchas cosas, pero no, pero nosotros estamos acá, ¿por qué? Por fe, por fe. Entonces, ya tenemos claro que somos hijos, y ahora dice, hijos obedientes, porque hay hijos que son desobedientes, pero hay otros que son obedientes, y nosotros por fe somos hijos obedientes. Amén. 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 Aleluya. Y miremos en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, vamos a leer del 1 al 3. Dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida, todos sus estatutos, mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, pero cambiémosle ese Israel. Oye pues, Sofía, oye pues, cuidarás de hacerlo como te habló Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Bueno, esa es la añadidura, ¿no? Que seamos bendecidos. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo? Que cuidemos de hacer como nos habla Dios. O sea, que obedezcamos, amén. Que debemos obedecer. Y vamos a Hechos. Vamos a ir a varios versículos porque es lo que debemos predicar, la palabra. O sea, no es lo que yo piense. Yo puedo decirles aquí y hablarles, pero es la palabra, es la que tenemos que aprender y decir, sí, es que la palabra lo dice. Amén. Y si la palabra lo dice, el sello decretado. Amén. Entonces vamos a Hechos 5:29. También aquí vamos aprendiendo a buscar y de todo. Y preferible que tengamos la Biblia física porque nos malacostumbramos al celular, ya, tan fácil. Aquí hasta vamos aprendiendo el orden de los libros. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Entonces, ¿debemos ser hijos obedientes a quién? A Dios. A Dios. Ni siquiera a nuestros padres de acá, con el respeto que nuestros padres, que debemos obedecer a nuestros padres, pero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es que así lo dice, antes que a los hombres, y nuestros padres son hombres. Entonces, primero es la voluntad de Dios, primero, obedientes a Dios. Y volvamos ahí a Primera de Pedro, o sigamos que más adelante, a Primera de Pedro 4. Dice la palabra: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces ahí, ¿qué es lo que debemos obedecer? El evangelio de Dios. Entonces ya dijimos que debe dar a Dios y que debe ser el evangelio, o sea, las buenas nuevas, o sea, la palabra, porque el evangelio, ¿dónde está? Aquí. Entonces, somos hijos obedientes. Es parte, somos santos. Entonces podemos decir, sí, somos santos. Fuimos llamados a ser santos. ¿Y será que es muy difícil? Pues hay cosas que no es tan fácil obedecer a Dios. ¿Pero será que son imposibles? No. Nada, porque los mandamientos del Señor no son gravosos. No son gravosos. Que de pronto a algunos nos cuesten algunas cosas más que a otros.
Por ejemplo, el que tomaba, llega a los pies de Cristo y dice, yo dejar de tomar es que me enfermo, empiezo a sudar, y porque sabemos que esos vicios, cuando es vicio es complicado. Entonces la carne, obviamente la carne, para la carne va a ser duro porque ya está acostumbrada, y todo el proceso que hace esos químicos, todo lo que trae el alcohol, la droga, lo que sea, el cigarrillo, que digamos que es el más, entre comillas, el más social era, bueno, porque ahora ya son otros. No es fácil, pero testimonios hay. Yo puedo dar testimonio de mi esposo, que él fumaba, y no fue fácil, y lo puede decir él. Aquí está él para que me corrija si estoy mintiendo. No fue fácil en sus fuerzas. Tal vez, ¿cuántas veces trataste de dejarlo? 4 veces trató de dejarlo, no pudo. Y hoy en día, ¿cuántos años ya? Pero solo cuando me acerqué a Cristo. Porque el Espíritu ya está. Porque tenemos a Dios que nos ayuda. Porque solo no lo podemos hacer. Mucha gente del mundo dice, ay no, va a un centro de rehabilitación y lo que sea, pero muchas veces no va a ser fácil, porque no está la presencia de Dios, que es el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque es una debilidad, es coger un cigarrillo, no era difícil decir no, y por ahí el olor y lo que fuera, y como lo que produce, y ya está habituado el cuerpo. Entonces no es fácil para la carne, pero nosotros, como dice la palabra, nosotros no debemos andar en la carne, sino andar en el Espíritu. No de complacer los deseos de la carne, lo dice Romanos 8, sino complacer el Espíritu. Entonces, ¿podemos ser santos? ¿Sí podemos? Podemos, amén. Luego dice, que no nos conformemos, volvamos ahí a Primera de Pedro, ahí estamos en Primera de Pedro, volvamos unas hojitas. Dice, en esta versión dice, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. Y podemos decir, sí éramos ignorantes, no ignorantes en cuanto a conocimiento humano, ignorantes en las cosas de Dios, ignorantes en los mandamientos. Porque de pronto así fuéramos católicos, o de pronto uno que otro que leyera la Biblia, pero éramos ignorantes, porque no teníamos al Espíritu Santo, que Él es el que nos enseña, nos convence, nos redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo. Si no está Él, no va a pasar nada, porque al contrario, no va a decir, no, ¿qué tal yo hacer esto? ¿Qué tal yo dejar esto si esto me gusta? Si esto me produce bienestar. Entonces dice, no, vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo, en la versión Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí nos vuelve a decir que no nos conformemos. O sea, nosotros no podemos estar conformes con las cosas del mundo, con lo que hacíamos antes. Tenemos que hacer, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Estos días estudiando la palabra, en alguna prédica, no recuerdo dónde, pero decía, ¿cómo se renueva la mente? Leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo la palabra del Señor. Pero no, la idea no es solo como que leerla ahí como cualquier otro libro que nos aprendamos y ya recitemos un versículo, o recitemos un capítulo o todo un libro. No, porque ¿qué pasa si nosotros solo leemos, pero si de aquí no baja aquí y no la hacemos, no la ponemos por obra, pues no va a pasar nada tampoco, porque ¿qué decimos? Sí, podemos recitar muy bonito y ya. No, debemos leer y ponerla en práctica, meditarla. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, leamos. No tenemos que, ni siquiera el plan que recuerdo el año pasado que yo hice lectura en un año, pero no, es una lectura para uno tener un brochazo de todo, porque es que esto con un versículo, cuánto, mire aquí nomás un momentico ahí, y cuánta preparación, porque esto, para llegar a esto, vamos a mirar y mirar aquí, cómo entender un
poco lo que pasaba allá y lo que nosotros hoy estamos viviendo y cómo vamos a aplicar esa palabra hoy. Entonces es importante que todo esto lo aprendamos. De pronto podría yo hablar y decir, pero es importante para el Señor y para mí también, porque yo también quiero de verdad que todos aprendamos, que todos nos llenemos cada día más y que podamos cumplir esa misión de que el Señor nos ha puesto, de que realmente seamos un pueblo transformado, que día a día vayamos hacia esa meta que tenemos. No decir, bueno, pasamos y sí, pues vienen a la iglesia, pero no, la idea es que lo que el Señor que quiere es que seamos santos, o sea, que hagamos lo que Él nos dice que hagamos y que aprendamos y que todo esto, porque es que como no es solo para nosotros, porque nosotros mínimo tenemos a una persona, porque aquí sé que de hecho todos los que estamos aquí conectados y los que estamos acá tenemos familia, tenemos personas que, bebecitos, miren, aquí tenemos bebés, hasta en el vientre ahí, y de ahí, y adultos, y al lado nuestro hay personas que no conocen de Dios, o de pronto incluso que de pronto podemos decir, sí han pisado la iglesia, han venido, pero de la palabra poco, y es nuestro deber nosotros compartirles también, y que también aprendan lo que Dios nos está enseñando, a que debemos escudriñar, y uno sí habla de que debemos escudriñar, sí, pero es que es verdad, necesitamos escudriñar las Escrituras porque en ellas hay sabiduría, en ellas está todo lo que nosotros necesitamos, porque aquí hay para todo el Señor, aquí no, el Señor nunca nos restringe, venga, no disfrute con su familia, no tenga su ropa, su trabajo, no pasee, no tenga su comodidad, porque eso es parte de lo que necesitamos y es parte de las bendiciones de Dios. Nomás cuando oramos, cuando dice, probadme en esto, en el diezmo y todo, o sea, no por el diezmo que porque lo tengamos que dar, sino porque Él nos bendice para que nosotros tengamos para cubrir, para ayudar, para compartir. Entonces es importante que nosotros realmente la palabra, digamos, sí tenemos que escudriñarla, porque no me lo contesten a mí, pero así mismo me dicen, realmente yo escudriño las Escrituras, realmente yo estoy meditando en la palabra, realmente yo estoy aprendiendo, estoy poniendo en práctica la palabra. Yo creo que, bueno, eso queda ahí para que meditemos internamente, como se dice, internamente, como que cojamos en un espejo y realmente lo estoy haciendo. ¿Qué tanto? Y eso se nota en la medida en cómo estoy yo hablando, en cómo me estoy comportando, en cómo estoy actuando en la aflicción, en la persecución, porque recordemos que esto que Pedro dijo, fue para un pueblo que estaba en sufrimiento, en aflicción, en persecución. Dice Efesios, vamos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 17 y 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos. Hablamos de la ignorancia de la palabra, no que seamos brutos, sino que ignoramos la palabra. Que no vivamos como viven los gentiles. Ya no debemos vivir como vivíamos antes en muchas cosas, ¿no? Porque sabemos que esta carne, estos cuerpos necesitan las cosas materiales y necesitan muchas cosas, pero ya no podemos estar viviendo y debemos cambiar, porque la siguiente parte es que debemos cambiar nuestra manera de vivir. Y ahí mismo en Efesios nos dice el versículo 20, pero vosotros no aprendisteis así al Mesías, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente,
vestidos ya del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira. Entonces, miremos aquí que nos está diciendo, debemos cambiar nuestra manera de vivir. Entonces dice acá, el versículo 25, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Aquí nos está diciendo cómo ser santos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los oyentes. ¿Cuánto nos cuesta? Porque somos buenos para hablar del prójimo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo, e ira y grito airado, y maledicencia junto con toda maldad. Sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Aquí estamos viendo algunas partes, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, donde nos habla de las leyes, porque recordemos que el Señor Jesús no vino a abrogar las leyes, sino a que se cumplieran. Lo que pasa es que el cumplimiento es diferente a cómo se cumplía, porque allá tocaba todas, o sea, se debía cumplir todas, que nunca se iba a poder, pero la palabra nos habla de lo que debemos hacer, cómo debemos apartarnos, porque recordemos que ser santo es estar apartado del mal, es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios nos ha dicho. Entonces aquí tenemos toda la Biblia, donde nos habla de cómo podemos ser santos, y que sí podemos ser santos. No es, como decíamos, a veces nosotros somos los que nos negamos, decimos, no, yo no voy a poder, pero es que es que me ha ido tan fácil, es que mis hijos me sacan de quicio. Pero ¿acaso no tenemos los dones que nos da el Espíritu Santo? ¿Acaso no tenemos el fruto del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos. Sí está. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos ahí, como ahí quietico. Tenemos que usarlo. Tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y la tenemos porque tenemos al Espíritu Santo. No podemos decir que no. Debemos quitarle poder y autoridad a todas esas palabras que hemos dicho, porque hemos dicho mucha palabra en contra de nosotros mismos. No, yo no puedo. No, es que mi genio es así, es que así nací, así moriré. Porque a veces somos así, no. No, yo no lo hago porque no. Esto que dice aquí, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a cambiar, yo no voy a perdonar a ese que me hizo mal, a ese que me hizo y me dolió hasta lo más profundo de mis entrañas. No lo perdono. No, tenemos que perdonar, porque lo dice la palabra. ¿A quién tenemos que ir? Al Espíritu Santo, al Señor, al Padre, al Señor Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que nos va a ayudar a que nosotros hagamos eso que para nuestra carne es imposible sola. Una persona en la carne no puede perdonar. Nosotros vemos qué es lo que hacen. No, yo mato, pasan los años y pueden pasar y pasar. Ayer escuchaba un momentico que Vane y mi hermana tenían prendido el televisor y estaba ¿cómo se llama un comediante que lo tienen amenazado por allá cuando él estuvo en el ejército, que era jovencito, en la policía, perdón, y por allá como que pues en su labor mató a alguien. Y yo, después de tantos años, no sé cuántos años, yo le pongo 20, 30 años, lo está buscando para matarlo. Y ese hombre, ¿qué tiene en su mente? ¿Qué tiene en su corazón? Y públicamente, yo lo voy a matar, y lo ha amenazado casi que de frente allá, o sea, ¿a qué? A Peter Albeiro. Entonces, mire, 20, 30 años ese hombre está como loco. En calzoncillos salió ahí en la televisión, lo mostraron.
A la policía les dijo 20,000 cosas. Entonces, ¿qué tal nosotros? Imagínense tener ese dolor en el corazón por años y años, pero cuando el Señor nos dice, si tenemos, debemos ser libres de todas esas ataduras, porque tal vez muchos de nosotros tenemos ataduras desde pequeños, de cosas contra nuestros padres, contra nuestros hermanos, contra alguien en la escuela, en el colegio, bueno, lo que sea que nos hayan hecho. Y todavía las tenemos ahí. ¿Y eso qué hace? Eso es como un cáncer. De hecho, que dicen que el cáncer es consecuencia de la falta de perdón. Entonces Dios nos llama, por eso Dios quiere que seamos santos, porque Él quiere hacernos libres, porque Él quiere limpiarnos de todo eso que estamos contaminados, porque sabemos que nosotros en el transcurso de la vida nos contaminamos con todo lo que pasa alrededor nuestro, pero Él nos ha llamado a ser libres. Y por último, dice que Dios es santo, que seamos santos como Él es santo. Y lo dice la palabra, veamos en Levítico 21:8. Dice, por tanto lo santificarás, pues Él presenta el pan de tu Dios, te será santo porque yo soy santo. Pues veamos que aquí lo está diciendo la palabra, yo soy santo, Jehová vuestro santificador. Y vamos a Josué 24:19. 24:19 dice la palabra. Dice, pero Josué objetó al pueblo, no podréis servir a Jehová porque es un Dios santo, un Dios celoso. Es un Dios santo. Pues Dios es santo. O sea, ahí nos tiene que también quedar claro. Hay muchos más versículos, pero el tiempo no nos da para... En Apocalipsis también es el 16:15, en Apocalipsis 4:8 y en varios versículos de la Biblia dice, Dios es santo. Y nos ha llamado a ser santos. Recordemos que fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha llamado a ser santos, mis hermanos. Todas esas cosas, porque yo sé que todos tenemos cosas que aún estamos atados a la carne, pero hoy el Señor quiere liberarnos. Y hoy el Señor nos hace a cada uno una pregunta. ¿Te gustaría estar apartado? Esos apartados, recordemos que todo, no porque lo pidamos, sino porque Dios es así. Cuando nosotros hacemos algo, Él nos bendice. Si nosotros somos apartados, si nosotros nos apartamos, vamos a recibir bendición. Si la recibimos aun cuando todavía tenemos tantas cosas, porque dígame aquí, que levante la mano el que diga, yo no he sido bendecido por Dios, ni en una cosita así mínima. Yo sé que ninguno la va a levantar, porque todos, y eso que si nos pusiéramos a mirar cuántas bendiciones que de pronto no las hemos visto, pero cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Amén. Y cuántas seguirá haciendo, porque ahí vamos en el camino y cada día vamos a ir un paso adelante, amén. Entonces el Señor hoy nos hace esa pregunta, ¿te gustaría estar apartado? ¿Te gustaría ser santo, separado para Él? Sabemos que vivimos en medio de guerras, vivimos en medio de una guerra que casi desde el principio está entre estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay dos ejércitos, el ejército de los ángeles de Dios y el ejército de Satanás. Sabemos que siempre vamos a tener, porque no porque nos apartemos, no porque hagamos, es que ya se nos va a acabar todo, que no vamos a tener aflicción, que no vamos a tener persecución, no, vamos a seguirla teniendo. Lo que pasa es que ya no vamos a estar solos, ya no vamos a pelear nosotros en nuestras fuerzas, porque Dios pelea por nosotros. Sabemos también que tenemos dos naturalezas, esa naturaleza mala, pecaminosa que está en la carne, pero también tenemos esa nueva simiente que Dios nos dio, la tenemos, no es de pronto sí, no, la tenemos. Sabemos que Dios nos dice, Él nos ha prometido que estará con nosotros, que nos ayudará, que no nos dejará solos, que Él peleará por nosotros.
hermanos, el Señor hace esa invitación. Yo sé que tenemos cosas para decirle al Señor y pedirle. Y yo los invito al que quiera venir, de los que están acá y los que están conectados, que si quieren que hacer ese compromiso con el Señor. No nos dé miedo hacer compromisos con el Señor, porque debemos, uno debe comprometerse. Uno se compromete cuando uno entra a un trabajo, se tiene que comprometer. Uno firma un contrato para decir, yo voy a hacer y hacer esto, a cumplir con mi trabajo para que me paguen un sueldo. ¿Por qué no nos podemos comprometer con Dios y decir, Señor, yo quiero ser santo, yo quiero recibir y tomar ese llamado que tú me has hecho a la santidad? Y los invito a que pasen adelante, sí, para que Dios vea ese deseo, el deseo de decir, sí, yo quiero ser santo, yo quiero apartarme, yo quiero poder perdonar, yo quiero poder ser libre, yo quiero poder ser libre de la enfermedad, libre de la angustia, libre del odio, del rencor, de esa iniquidad que traigo por causa de mis antepasados. Yo quiero ser libre. Los invito a que vengan al altar. Que el Señor, es un paso de fe, eso es un acto profético, un paso de fe. Que el Señor está viendo, que los ángeles están viendo, y el Señor nos va a ministrar en la medida de la fe que tengamos. Dejemos